Carlos Moore, efectivamente, era un director y era un profesional sanitario, porque es médico. Es médico. No es como el señor Illa, que no tiene nada que ver con la medicina y por lo visto ahora parece ser que ha inventado la penicilina o algo así. Y no es así. Sus decisiones hicieron muchísimo daño a Madrid y a su propia tierra, a Barcelona, a Cataluña, que está las Ramblas hecha polvo. Pero sus decisiones hicieron muchísimo daño a la Comunidad de Madrid. Es que es una discusión muy interesante. Mire, evidentemente que 5 años después hay que hacer balances y hay que hacer especiales, evidentemente. Lo que es extraño es que la televisión pública española ponga el foco en las residencias de la Comunidad de Madrid, cuando por desgracia fallecieron mayores en residencias de toda España. Y parece ser que los muertos en otras comunidades autónomas deben importar menos. Y en cuanto al número, mire, sean 1, 3.000, 5.000, 7.000 o 9.000, cada persona que por desgracia falleció en nuestro país es importante. Durante estos años, evidentemente, no se ha tratado de enzarzarnos con esa guerra de cifras, porque nos parecía lamentable el uso político y torticero que hacía la izquierda al respecto. Llega un momento en que se dice hasta aquí. Y la realidad es que esa cifra, efectivamente, parte de un consejero que no dimitió 6 meses después, dimitió a los 6 días, y hay que decirlo todo claramente. Y esas cifras salen de llamar exclusivamente a las residencias y apuntar lo que cualquier persona te diga. Las cifras en este momento oficiales, que no es que tenga la Comunidad de Madrid, que tienen ustedes, el Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo que depende del Gobierno de España, igual que Televisión Española, dice exactamente lo que dice. Por lo tanto, no es el señor Escudero, no es la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Los datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística, que no han sido corregidos, dicen exactamente lo que dicen. Y por lo tanto, y hoy precisamente, ese exconsejero ha reconocido que esa cifra es falsa, que esa cifra puede ser un símbolo, que realmente no tenía manera de comprobar cómo es. Y él decidió dar esa cifra. Los datos son los que son, pero les repito, lo importante, para nosotros cada fallecido fue un drama. Y desde luego que desde la Comunidad de Madrid, desde la presidenta hasta la última persona que trabajaba en las residencias o en los hospitales públicos, como este del Zendal, que se construyó en 3 meses y que fue capaz de aliviar el 30% de la presión hospitalaria de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid desde que fue creado, hicimos todo lo posible para salvar el mayor número de vidas posibles. Y desde luego que en ese trabajo vamos a seguir defendiendo la gestión del trabajo de la presidenta, del Gobierno, pero sobre todo de los profesionales sanitarios que trabajaban en los hospitales y en las residencias de mayores. Lo hicimos. Yo lamento que después de estos años, teniendo en cuenta además la situación tan buena que está habiendo en Madrid, lamento que se utilice, como dijo uno de los múltiples delegados del Gobierno que ha tenido Sánchez en Madrid, que había que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. Se filtró una videoconferencia y se vio cómo tenía la intención de politizarlo, ¿no? Que durante 5 años hayamos tenido que escucharlo de asesinos, gerontocidas, es algo que nos parece triste y lamentable, pero que la televisión pública, que es Radio Televisión Española, que un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familias que muchas nos han llamado y nos han escrito para decir por favor que dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre, porque nosotros no estamos en esto, porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital. Pues te da tamaño de la dimensión, ¿no? Que mientras un pueblo unido, el español y el de Madrid, era solidario, estaba entristecido, sufriendo ese tremendo golpe, había otros que estaban a apuntarse en fallecidos, además a hacer despliegues mediáticos que fueron tremendamente duros contra Madrid, los de la bomba vírica, Madrid la que contamina, y además entorpeciendo, porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras, y bueno, yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer, porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira. ¿Por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera, de 120 a 130.000. ¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso? ¿O es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y sobre todo cómo Madrid ha resurgido, que está en el mejor momento de su historia, que fue un ejemplo para el mundo? Y quizás lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65, una subida nunca vista en España. En la historia de España yo creo que pocas subidas en encuestas y en escaños ha habido, porque el pueblo de Madrid se unió de izquierda a derecha por la prosperidad, por la libertad y por las medidas que tomamos en defensa, por encima de todo, de la vida.
Yo lamento que después de estos años, teniendo en cuenta además la situación tan buena que está habiendo en Madrid, lamento que se utilice, como dijo uno de los múltiples delegados del gobierno que ha tenido Sánchez en Madrid, que había que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. Se filtró una videoconferencia y se vio cómo tenía la intención de politizarlo, ¿no? Que durante 5 años hayamos tenido que escucharlo de asesinos, gerontocidas, es algo que nos parece triste y lamentable, pero que la televisión pública, que es Radio Televisión Española, que un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familias que muchas nos han llamado y nos han escrito para decir por favor que dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre, porque nosotros no estamos en esto, porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital. Pues te da tamaño de la dimensión, ¿no? Que mientras un pueblo unido, el español y el de Madrid, era solidario, estaba entristecido, sufriendo ese tremendo golpe, había otros que estaban a apuntarse en fallecidos, además a hacer despliegues mediáticos que fueron tremendamente duros contra Madrid, los de la bomba vírica, Madrid la que contamina, y además entorpeciendo, porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras, y bueno, yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer, porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira. ¿Por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera, de 120 a 130.000. ¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso? ¿O es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y sobre todo cómo Madrid ha resurgido, que está en el mejor momento de su historia, que fue un ejemplo para el mundo? Y quizás lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65, una subida nunca vista en España. En la historia de España yo creo que pocas subidas en encuestas y en escaños ha habido, porque el pueblo de Madrid se unió de izquierda a derecha por la prosperidad, por la libertad y por las medidas que tomamos en defensa, por encima de todo, de la vida. Yo lamento que después de estos años, teniendo en cuenta además la situación tan buena que está habiendo en Madrid, lamento que se utilice, como dijo uno de los múltiples delegados del gobierno que ha tenido Sánchez en Madrid, que había que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. Se filtró una videoconferencia y se vio cómo tenía la intención de politizarlo, ¿no? Que durante 5 años hayamos tenido que escucharlo de asesinos, gerontocidas, es algo que nos parece triste y lamentable, pero que la televisión pública, que es Radio Televisión Española, que un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familias que muchas nos han llamado y nos han escrito para decir por favor que dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre, porque nosotros no estamos en esto, porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital. Pues te da tamaño de la dimensión, ¿no? Que mientras un pueblo unido, el español y el de Madrid, era solidario, estaba entristecido, sufriendo ese tremendo golpe, había otros que estaban a apuntarse en fallecidos, además a hacer despliegues mediáticos que fueron tremendamente duros contra Madrid, los de la bomba vírica, Madrid la que contamina, y además entorpeciendo, porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras, y bueno, yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer, porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira. ¿Por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera, de 120 a 130.000. ¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso? ¿O es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y sobre todo cómo Madrid ha resurgido, que está en el mejor momento de su historia, que fue un ejemplo para el mundo? Y quizás lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65, una subida nunca vista en España. En la historia de España yo creo que pocas subidas en encuestas y en escaños ha habido, porque el pueblo de Madrid se unió de izquierda a derecha
por la prosperidad, por la libertad.